Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas con toda la actualidad de la Cámara de Diputados. Vamos a los títulos y ya presentamos al equipo. Emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario. El Senado se reúne hoy a las 15 horas, no leía, para poder dictaminar. Se oficializó la sesión especial. Es este miércoles, es en diputados. Van por los temas de los vetos, proyectos de los gobernadores y comisión del caso Libra. En un ratito les contamos los detalles. Prevención de adicciones y control del narcotráfico se reúne a fin de poder abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Lo decíamos, también esto está relacionado con el tema del fentanilo, que es uno de esos opioides, y con las derivaciones que trajo este caso. También aquí a la Cámara de Diputados. Ahora sí, hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bueno, bien. me alegro. ¿Qué novedades? Hoy comisión. Día de comisiones y la previa a una super sesión nuevamente aquí en la Cámara de Diputados con un temario muy polémico que ahora vamos a repasar. Polémico. Polémico, Esa es y la están los descripción. vetos, Claro, sobre todo. Claro, hay que ver si dan o no dan los números para eso. Qué día complicado hablando de polémico. Polémico era salir de la cama, Sí. Mari. Conflictivo, Choques. difícil. Alerta naranja y estamos acá. Estamos presentes y está muy complicada la calle. Vamos a vincularlo, si querés, temáticamente a la lluvia. A ver. Hoy ¿con va a qué haber vas a conferencia de prensa de parte de los trabajadores de INTI e Ah, INTA. sí. Y va a haber también una vigilia por parte de las familias con discapacidad desde hoy a la noche que pensaban acampar afuera del Congreso hasta mañana la convocatoria que va a haber en la previa de la sesión. Va a estar difícil con esta lluvia, estuvo difícil llegar al Congreso, no quiero obvio. imaginarme estar afuera. Pero bueno, vamos, tenemos un equipazo por suerte. No, eso que decís vos, obvio, sí, ahí me acomodo. Esa cuestión del colectivo de discapacidad siempre es muy difícil para ellos por cuestiones obvias movilizarse. Sí. Digamos, a eso le sumás inclemencias climáticas, peor todavía. Sí. Bueno, sesión va a ser, estábamos hablando en el programa anterior con Pato, me parece que va a ser una de las sesiones de la oposición más importantes de este año. Tal vez la compararía simplemente con la sesión en el Senado que se rechazaron los pliegos a los jueces de la Corte Suprema, pero por fuera de eso, el día de mañana tenés el tratamiento de todos los vetos presidenciales, tenés los dos proyectos de los gobernadores y tenés el caso de la Comisión Investigadora Libra. Es una síntesis de todos los problemas que ha tenido el gobierno nacional en los últimos meses y que se van a tratar en una sola sesión maratónica el día de mañana. Y encima 3 días después de un cierre de listas nacional que dejó heridos a lo largo de todo el territorio nacional. Así que vamos a estar prestando atención. ¿Qué hacen los radicales? ¿Qué hace Rodrigo de Loredo, que quedó afuera de las listas? Un sector del PRO también. ¿Qué va a hacer María Eugenia Vidal y Silvia Los Penato, que quedaron por... A ver, dieron un paso al costado al acuerdo que cerró Jorge Macri con Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con todos los radicales que no terminaron de cerrar acuerdos locales con La Libertad Avanza? ¿Qué va a pasar con los radicales con peluca, que hoy forman parte del interbloque de La Libertad Avanza y muchos de ellos, en el caso del Neuquino, que es el presidente del bloque, no, pero el resto no cerraron acuerdos en sus provincias? Entonces, la oposición va a estar ahí a la pesca de los enojados y los heridos el cierre de listas. Y por otra parte, ¿qué va a hacer la sociedad de cara a estas elecciones? Porque, digamos, si vos lees las encuestas, hay un porcentaje importante de personas que no quieren ir a votar porque se sienten distanciados con la política, porque no confían que eso les vaya a traer soluciones directas con sus problemas cotidianos, y otros que están indecisos. Y si sumás ese porcentaje entre los que no van a ir y los indecisos, tenés un Congreso que puede estar todavía más dividido. Y más de vuelta con temas, el día de mañana en la sesión, y acá hubo un trabajo muy pormenorizado de parte de la oposición de establecer cómo va a ser el orden de cada uno de los proyectos a ser tratados. El primer proyecto que se va a tratar es el veto de la emergencia en discapacidad. ¿Por qué? Porque es el tema más delicado y sensible de todos y que ningún diputado se siente del todo cómodo ayudando al presidente Javier a blindar este veto. Entonces el objetivo es, bueno, arrancamos la sesión con este tema y en el medio de que el arranque de la campaña nacional
nacional, a ver qué van a hacer los diputados con respecto a este proyecto. Hoy por hoy, si hay una ley que tiene la posibilidad de avanzar en su existencia, es la emergencia en discapacidad. Sí, de lo que podríamos hacer un semáforo de los 3 vetos, por Me lo gusta. menos, claro, un ¿Cómo lo semáforo. haríamos el semáforo? Y el que más chances tiene de insistir con la ley que sacó el Congreso es la emergencia en discapacidad, que ya consiguió los 2/3 cuando se votó aquí en la Cámara de Diputados. En un amarillo está el aumento de las jubilaciones y en un verde, digamos, cero chances de poder Moratoria. sostener la moratoria. Sí, claro. moratoria no. Así es. Así que ese es un poco el semáforo de esos 3 vetos. Y después está también el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Hablando que de temporada, había- ahí lo tenías que vincular. ¿Sabes cómo Ahí debe estar la gente tenés de, razón. de Claro. Bahía Blanca con estas lluvias? Sí. Sí, que ya se había intentado insistir en la última sesión, en la sesión del 11-0 en la Cámara de Diputados, que se lo termina corriendo el temario a pedido de Karina Banfi, porque el número estaba en duda. Ujú. Bueno, hay que ver cómo... Lo hemos visto la sesión pasada. El empuje de una victoria tras otra logra empujar otras victorias por parte de la oposición. Si la oposición logra conseguir el número para insistir en la ley de emergencia en discapacidad y consigue para de jubilaciones, suele generar un efecto contagio por lo Claro. general para avanzar con otras leyes. Porque recordemos que después también hay diputados que se levantan y se van, y los opositores lo mostraron la última sesión, se quedan sentados y no se mueven de la banca porque saben que si se levantan para ir al baño, por ahí puede quedar sin quórum la sesión. Claro. Meli, vos trajiste justamente el tema de la emergencia en discapacidad, supongo que también en números, para recordar un poco qué es lo que supone, con qué cantidad de diputados puede llegar a hacer insistir esta ley, y cuál es la realidad de este colectivo que, como decís vos, es un colectivo que incomoda porque a no todo el mundo le resulta tan fácil quitarle beneficios a personas que, beneficios, perdón, está mal dicho, pero quitarle ciertos derechos adquiridos, ¿no? Que hace que su vida sea un poquito más sencilla. Las historias que yo escuchaba en la plaza la semana que se sesionó esto eran desgarradoras, personas que vieron interrumpidos sus tratamientos, personas que se dedican a trabajar en la discapacidad y que ahora están manejando un auto de alquiler. Por ahí vi un chico discapacitado con el que hablé que decía, yo lo amo a Milei, pero estoy acá porque no puedo no estar acá en la plaza defendiendo esto que nos preocupa tanto. Bueno, el caso Ian Moche también, que se cuela con toda la decisión que se tomó al respecto sobre la foto, el tuit, si... Bueno, tuvo una amplificación, yo creo, bastante delicado, y es un tema que si se pregunta particularmente, como dice María, incomoda, no es tan fácil, digamos, salir limpio de tomar ciertas decisiones, aunque me imagino que tienen que ver no porque les resulte de total insensibilidad el tema, sino que responde a lo que ellos persiguen, que es lo que ellos, el gobierno persigue, que es esto del equilibrio fiscal. Pero bueno, en este caso el costo es como incómodo, como El decís costo vos. social y el costo político de ese costo fiscal. Claro. Vos trajiste las placas, ¿no? Sí, si quieren las repasamos y las Dale, vamos conversando. dale. Porque yo traje precisamente para arrancar ese contexto que vos hablabas, Meli. No es una semana cualquiera. El día de ayer tuvimos 2 noticias vinculadas al tema de discapacidad. Vos hablabas particularmente de lo que fue el rechazo de la justicia a la demanda que le habían hecho contra el presidente Javier Milei, la familia de Ian Moche, este niño con autismo, que el presidente había retuiteado una serie de comentarios en sus redes sociales en la cual vinculaban a este chico con el kirchnerismo, ¿no es cierto? La familia avanza con una denuncia y la justicia responde con un fallo que parece un calco de lo que fue en su momento la defensa de los abogados del presidente, con una postura de que el presidente, si bien siempre es presidente, a veces algunos de sus comentarios pueden ser considerados como un civil. Y esto hay que tenerlo en cuenta no solamente por el impacto que generó a muchos de los familiares de personas con discapacidad que se rechazara esta demanda por el ataque con un niño de vuelta, con autismo, ¿no? Que es un activista, que tiene presencia pública, es cierto, pero sigue siendo un niño. Tiene que ver, bueno, después son los colectazos con lo que es la investigación por el caso Libra. Recuerden que en su momento el argumento que sostiene el presidente Javier Milei cuando tuitea difundiendo este proyecto con la criptomoneda es que él no lo había difundido como presidente de la nación, sino como un ciudadano en su red más. privada.
Exactamente. Bueno, la justicia para este caso puntual le dio la razón a ese argumento, diciendo que el presidente siempre es presidente, pero a veces la cierta libertad de expresión lo da como ciudadano individual. Hubo una de cal y una de arena en ese sentido, porque si bien salió el fallo favoreciendo al presidente, hubo otro fallo que no salió beneficiando al presidente, que tiene que ver con la declaración de la inconstitucionalidad del veto de la emergencia en discapacidad. Mañana en la sesión se va a tratar este proyecto, pero venimos con un antecedente judicial del día de ayer de la justicia declamando que es inconstitucional vetar esta ley. Ahí hay dos argumentos importantes que plantea el fallo. Un juez federal de Campana dice que es de un acto de discriminación, plantea, y también que es violatorio de tratados de derechos humanos. O sea, dos puntos importantes que, bueno, seguramente va a tener alguna mención en el día de mañana y ejerce cierta presión, ¿no?, sobre los diputados y diputadas que no habían sostenido, no habían acompañado esta ley o se habían ausentado. Bueno, la justicia dio un veredicto que deja un precedente. Hago una consulta. El costo del PBI de otorgar la emergencia era de 0.3. 22. Entre 22 y 0,4. Pero Entre 0,2 y 0,3. Ese es el final. No. No te quiero spoilear, estoy haciendo el razonamiento. O sea, la justicia en este caso se mete y entiende que es discriminatorio vetar esta emergencia en discapacidad. O sea, no contar con esta emergencia en discapacidad es discriminatorio. ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen para tal cosa? Estoy pensando, porque me imagino que el cuerpo técnico que acompaña o que asiste al presidente de la Nación ya valoró esto y que aún así veta. Entonces, son los argumentos que dijo Jessy recién en materia de violación de derechos humanos. Y si quieres vamos a la próxima placa, pues yo traje un textual sobre eso. Bueno, dale. Sí, pues me estoy adelantando. Porque en todo caso también podría la justicia, digamos, tomar el caso de los jubilados. Que los jubilados están por debajo de la indigencia. O sea, los de la mínima. Sí. En puntualmente, este juez se llama Adrián González Charbay, que es un juez de Campana. Vamos a hacer una aclaración. A ver, él dice, es en el base a un amparo que hacen los padres, la madre y el padre de dos niños de 11 años que tienen un certificado único de discapacidad y denuncian que por el congelamiento de las prestaciones, las instituciones a las cuales mandan a sus hijos están al borde del cierre porque no pueden pagarlas, no pueden sostenerlas, y hay una denuncia para el sostenimiento de la calidad educativa y la contención de esos niños y niñas, ¿no es cierto? Tremendo. Y lo que es lo que dice el juez: el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. El otro día da un testimonio el actor Gustavo Garzón, que tiene mellizos con síndrome de Down. No sé si ustedes lo sabían en este caso. Es un caso bastante conocido. Él además tiene una ONG donde él diseñó creo que es una pizzería o un local de comida, una roticería, por así decirte, exclusivamente atendido con chicos que tienen algún tipo de condición. Dice que además, especialmente los chicos que, no sé si de manera general, pero especialmente los chicos que tienen síndrome de Down, que él conoce, que trabajan ahí para no ser general, les encanta cocinar, que son muy buenos como... Si vos le das tareas muy específicas, son muy buenos, muy detallistas, no se lastiman, no se queman, no se cortan, son muy eficientes, son muy amorosos, y que cómo les había cambiado la vida a sus hijos, por lo menos, tener ese trabajo, poder llevar adelante una responsabilidad esa. Pero bueno, obviamente él lo hizo, es un actor famoso, fue y buscó capital, tiene donaciones, o sea, todo un trabajo para que los pibes estuviesen activos, y no solamente sus hijos, sino un grupo de chicos que llevan adelante esa propuesta. Hay varias. Y explica, ¿no? Por ejemplo, la actriz Valentina Mas y otros referentes del colectivo de la discapacidad, esto, o sea, ¿en qué se traduce no tener un chofer que, porque ¿cómo se llama? El nomenclador está tan atrasado, ese chofer se dedica a otra cosa, entonces ya directamente ese chofer no pasa a buscar a los pibes para llevarlos a, no sé, el taller de no sé cuánto. Entonces ya directamente esos chicos no tienen cómo trasladarse, porque vos a algunos los tenés que trasladar sí o sí con esos autobuses especiales, porque es que silla de ruedas, que los bastones que son todas unas estructuras gigantescas que no la podés meter en un auto común y corriente o un Uber. Los tenés que trasladar así. No es un detalle, digamos. Claro, y les afectás directamente, o sea, les cortás al medio
las únicas chances que a veces tienen para desarrollarse mejor, para tener otras condiciones de vida. Es muy complicado Sí. y no es un colectivo tan grande de personas. Y que sin embargo, de vuelta, los vemos todas las semanas. De la misma manera que estábamos viendo a los jubilados y las jubiladas todos los miércoles enfrente del Congreso, en el último mes al menos nos hemos acostumbrado también a ver a los familiares de personas con algún tipo de discapacidad y también a los profesionales. Hay mucha presencia de profesionales de la salud, de acompañantes terapéuticos que dicen, necesito que lo actualicen porque yo no puedo dedicarme a esto. El otro día yo la escuchaba a una mujer que es docente y acompaña a niños con discapacidad que estaba cobrando por 4 horas 300.000 pesos. Entonces, bueno, tiene que ver con que necesitamos que actualicen las prestaciones, necesitamos que las obras sociales y las prepagas también las actualicen para poder seguir cumpliendo con nuestro rol. Y ahí vos veías veías a la persona con discapacidad, a los familiares y a las personas que trabajan con esas personas con discapacidad, ¿no? Cómo la vulnerabilidad, sobre todo me refiero a la social, ¿no? La económica, la social, genera una brecha tremenda dentro de lo que es el colectivo de discapacidad. Yo me acuerdo, de chica, mi hija iba a un instituto de baile y a fin de año hacían estas muestras buenísimas en los teatros, qué sé yo. Y ellos tenían dentro de ese instituto una clase que era para chicos con discapacidad, de lo que se te ocurra. Chicos ciegos, chicos sordos bailando, chicos en sillas de ruedas, o sea, bailando arriba de un escenario con la silla de ruedas. Era conmovedor. Y ese taller que costaba, era privado obviamente, pero esa condición de que los pibes pudieran aprenderse una coreografía, trabajar en equipo, te juro, chicas, que se te caían las lágrimas de lo que lograban. No sé, los chicos ciegos en el medio del escenario guiándose por otros que tenían otras condiciones. Se lo recuerdo y me pone piel de gallina. Digo, la felicidad que se sentían esos pibes y cómo también favoreció otro conjunto de cosas. A todo el resto de los chicos, recuerdo a mi hija que estaba familiarizada con que al lado había pibes que tenían un bastón porque no veían. Es conmovedor realmente. Y un pibe que no tiene esos recursos, que no puede hacer solamente bailar, les arruina la vida. Les arruina la vida, de verdad. Pibes que vos decís, se bajan de ese escenario siendo más felices. Eso solamente. Y ese detalle, qué importante. No, y vos traes este detalle personal para pensarlo en términos políticos. Los diputados y las diputadas también tienen familiares y conocidos con personas con discapacidad. Sí. Muchos son padres y madres. Yo recuerdo el testimonio del senador Luis Juez en su momento que se quiebra en llanto hablando de su hija. Entonces tiene que ver, ya afecta en términos personales. Entonces no es solamente a veces el costo político en un contexto de una campaña electoral de negarse a actualizar las prestaciones. No, obvio. Sino tiene que ver también con los vínculos personales que de diputados también son personas. Y eso es algo que el gobierno detecta como que le preocupa para el día de mañana y que el gobierno tiene, que fue una parte de las conversaciones que tuvo con algunos aliados de, bueno, nosotros te acompañamos, estamos de acuerdo con la línea del déficit cero, el equilibrio fiscal, con el sendero que trazó el presidente, pero ofrecernos una alternativa, algún tipo de contrapropuesta. Bueno, eso es algo que se va a estar conversando el día de hoy, de si me vas a pedir que te ayude a brindar este veto, ofrece algo desde que sea una oferta de parte del gobierno nacional, ¿no es cierto? Que con ellos haciendo los números y con ellos con su propuesta. Porque cuando vos te pones a analizar, y si quieren esto, perfecto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿no? De la emergencia en discapacidad? Claro, ¿qué supone contar con esta ley? Sí. Exactamente. Es muy sencillo y tiene que ver con la actualización de las prestaciones del nomenclador que vos estabas mencionando, que está trazado hace más de un año, que esto es lo que tiene mayor acuerdo en casi todos los sectores, incluso del oficialismo. Tiene que ver con el financiamiento de las pensiones no contributivas, que es de lo que se agarra por lo general el gobierno para cuestionar respecto a cómo fue la distribución de las pensiones. Recordemos que hay un proceso de auditoría hace más de un año respecto a las pensiones que todavía no termina y que ha dejado a muchas personas en dificultad para acceder a esas pensiones. Y esto que vos mencionabas, Meli, en su momento, tiene que ver también con el efectivo cumplimiento del régimen federal de empleo protegido, ¿no? Hay cupos, hay denuncias de que esos cupos no se están cumpliendo. Lo que se busca es que eso se haga efectivo.
Es una ley que tiene objetivos muy concretos y si querés vamos a lo que vos preguntabas recién en la próxima placa, que tiene un costo fiscal que va de entre el 0,22 al 0,42% del PBI, ¿no es cierto? Es un porcentaje Está, muy 0,22 a chico 0,22. de lo que representa. Obviamente lo que sostiene el gobierno nacional es que todo el gasto tiene que venir de algún lado y lo que plantean de parte de la oposición es, bueno, redistribuyamos partidas, hay algunos presupuestos que están subejecutados, agarremos de la separata del gasto tributario de exenciones impositivas que representan un 3,5% del PBI y bueno, y veamos de sacar los recursos para cubrir esto. Bueno, esta es la discusión y la vamos a ver muy fuerte el día de mañana con una aclaración. En el semáforo de Jessy lo planteaba como que es uno de los proyectos que tiene mayores posibilidades de salir. ¿Y por qué? Porque ya en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó originalmente, sale con los votos. Ahí los teníamos, 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Fueron 2/3, básicamente. Quedó con un 66,3%, que es más, en práctica ya consiguió los 2/3. Porque siempre es sobre Sí. los presentes, ¿no? Claro. Es siempre sobre los presentes, por eso puse el detalle, hubo 32 ausentes y debido a esas ausencias es que se logra conseguir los 2/3. Entonces, acá la oposición tiene el antecedente de unos 2/3 que ya logró conseguir y a eso le sumas el contexto electoral y el contexto de presión social, que no es lo mismo cuando este proyecto se aprueba en diputados por primera vez que lo que estuvo pasando en el último par de meses con presión callejera de manera muy importante, con los familiares de las personas con discapacidad muy involucradas en el reclamo. O sea que sí hay alguien que escucha o que mira lo que pasa en la calle. Es mentira que pasa de largo. Efectivamente, hay una presión, los diputados lo sienten, porque no es que lo sienten solamente, esto sucede, lo vemos porque, bueno, país porteñocentrista, el Congreso de la Nación está en la Ciudad de Buenos Aires y vemos que los familiares y las organizaciones convocan siempre afuera del Congreso. Ahora, se repite en todo el país. En Córdoba hubo convocatoria de familiares con discapacidad muy importantes. Y vos prestás atención, los diputados y diputadas cordobeses son los que sostienen con mucha fuerza esta bandera, porque es un reclamo que vos tenés personas con discapacidad y que necesitan actualizar las prestaciones en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí también creo, desde que se aprobó, se sancionó, hubo también varias medidas por parte del Poder Ejecutivo, como por ejemplo bajar retenciones al campo, eliminar retenciones a la minería. En estos momentos hay toda una discusión también con los bancos, todos los intereses, digamos, que va a pagar, intereses muy altos que ofreció el gobierno para poder renovar letras del Tesoro. Bueno, todo eso implica recursos del Estado, ¿no? Los gastos reservados para la CIDE. Claro, pero digo, incluso, o sea, sacando lo que ya venía pasando, ¿no? Desde que se sancionó esta ley de la emergencia en discapacidad hasta ahora, hubo medidas que tomó el gobierno, pero para beneficiar a otros sectores. Entonces, eso también es un poco parte del debate que está impulsando la oposición y que puede ser que algunos que quizás dudaban de cómo votar en el recinto, bueno, finalmente cambien Y el su acuerdo decisión. es que este tema vaya primero en el Sí. temario. Perfecto. La sesión está convocada para las 12. Ay, qué Le problema. dijimos a coro. A coro, Yo a justo coro. anoté 12 en el papel. Chicas, pausa, la primera, y ya venimos con más acá en Consenso.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Bueno, vamos a repasar entonces lo que se viene para hoy, que es un día de comisiones. A las 2 de la tarde, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el tema de... lo del gendarme argentino que fue detenido, luego liberado en Venezuela, todo el tema vinculado al régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y las consecuencias que trae eso, obviamente. Sí, esa es impulsada, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías es Sabrina Ahmechet, del PRO, que recordemos, con el cierre de listas, quedó incluida en la lista que va en conjunto con La Libertad Avanza en la capital federal, así que probablemente renueve su mandato. Claro, que ella también estaba con el tema de la provincia de Formosa. Sí. Es una comisión que se reunió bastante Pandemia con... también. Y con el y tema... la situación de los secuestrados. Eso, por en jamás. Israel. Por jamás, exacto. Bueno, eso a las 2 de la tarde, pero Así es con invitados. Sí. Sí, ¿no? sí, con familiares de detenidos, por el régimen de Maduro, así es como han hecho la convocatoria del día de hoy. Bueno, ayer justo que la mencionábamos a nuestra ex compañera Arelis, hubiera estado bueno contar con ella. No sé si ella estaría contenta sobre su experiencia, ¿no? Como venezolana y todas las derivaciones que ha tenido. Yo tuve un breve paso por Venezuela trabajando, que no fue nada gratificante, pero fue durante el régimen de Chávez. Pero bueno, me imagino que se le parece bastante. Otro día les cuento. Fue un susto divertido. Y después a las 3 de la tarde, la Comisión de Minería. Sí, la Comisión de Minería es presidida por un diputado de Unión por la Patria, riojano, ¿no? Gualberto Allende. Gualberto Allende. Se van a tratar un sistema, ¿cómo le llaman? Un sistema de información abierto a la comunidad sobre la actividad minera. Yo creo que esto tiene un poco que ver con, en muchos lugares donde hay resistencia de la población, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en Chubut, a distintas iniciativas mineras. Lo que suelen hacer las empresas es buscar de alguna manera algún tipo de consenso social, ¿no? Para avanzar. Entonces, sanjuanino, perdón, me confundí, no de La Rioja. Sanjuanino, el diputado Gualberto Allende, y se intenta buscar eso, como consenso social en la población, de transparentar, buscar algún sistema de información abierto para transparentar esta actividad. Será una parte del debate de muchas organizaciones, obviamente ambientalistas, que cuestionan muchos de los proyectos mineros. Una de las actividades señaladas como las más capacitadas para traccionar dólares, ¿no? La minería, y que también despierta ciudades, lo voy a decir no de manera peyorativa, sino descriptiva, como medio fantasmas, medio ciudades que están apagadas, y que cuando se pone en marcha un proyecto minero, hay como toda una economía que es solidaria a ese proyecto y que es muy provechoso para algunas provincias más que para otras. Después estaba por ahí siempre ese proyecto que es postergado, el del litio, también hablando de extractivismo. Y por otra parte, toda la cuestión vinculada a los combustibles sustentables o limpios, los que llaman los biocombustibles también, que es algo que se mira bastante de cerca, porque el otro día escuchaba un especialista en biocombustibles que decía, en realidad, obviamente, la principal limitación con eso es el costo, ¿no? O sea, ahí hay que revisar un poco cómo se incentiva esa actividad, porque competitiva, desde ese punto de vista, solamente no es. Pero está el RIGI, ¿no? O sea, de incentivos nos faltan, en el sentido de que hay muchos beneficios, ¿no? Con el régimen de incentivo a las grandes inversiones que se aprobó en conjunto con la Ley Bases, una de las principales iniciativas que tuvo al inicio del mandato el presidente Javier Milei. Que, le da muchísimas facilidades, no solo de reducción de impuestos, sino facilidades para llevarse dólares al exterior, no tener que dejar nada aquí en el país, no tener que hacer contrataciones locales, otras exigencias que había por ahí en otro tipo de regímenes de estas características, ¿no? Así que eso está. Lo que dicen varios especialistas que siguen el tema es que no es que adhirieron muchos proyectos a este RIGI, que la intención que tiene, por lo menos por parte del Poder Ejecutivo, es atraer dólares, ¿no? Claro, claro. Pero con la contradicción de que son dólares que ingresarían, pero no tienen muchas facilidades para girarse a sus casas matrices. Claro.
Bueno, y también toda la cuestión vinculada a la soberanía sobre los recursos naturales, que es como otra gran discusión cuando uno habla de minería, de provincias que quedan... y me acuerdo mucho también, claro, todo lo que suscriben los pactos verdes en este sentido de, digamos, procesos que no dejen huella de carbono, y que para que esos procesos no dejen huella de carbono, las provincias también tienen ahí como, digamos, según qué provincia tienen más posibilidades de negociar otras cosas. Claro, sí, sí, sí. Porque, bueno, el extractivismo está dividido y no es que todas las provincias cuentan con ese bono ecológico. Bueno, después, para hoy ya está, ¿no? No, hay está una más. la de las 4 de la 16. tarde, la de Prevención de adicción y control de narcotráfico, que preside la diputada de la coalición cívica Mónica Fein. Frade. Ay, siempre me equivoco. Esa es los la del Partido apellidos. Socialista. De Santa Fe. No, es que Mónica Frade, Frade y Mónica Fein me las confundo siempre, mis disculpas, pero en este caso es Mónica Frade. En este caso fue invitado un doctor para abordar el concepto de mercados ilegales de opioides sintéticos en el Cono Sur. En este caso es el mercado ilegal, van a abordar el tema de narcotráfico. Ahora, se da en un contexto muy particular por las casi centenar de muertes por el fentanilo contaminado, que en este caso no era tráfico ilegal, sino que eran ampollas que estaban contaminadas por una bacteria y que está siendo un tema muy delicado para el gobierno en este momento, con algunos reclamos que piden la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones. La diputada del PRO, Silvana Giudici, ha sido una de las voceras que ha insistido más en impulsar este tema. En este caso, adjudica la responsabilidad por la falta de supervisión al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero el ojo está puesto en la ANMAT y en el ministro de Salud, Mario Lugones, aparte de, obviamente, los empresarios que fueron responsables y que en este momento están siendo investigados por la justicia por la contaminación de esas ampollas. Sí, uno de ellos dijo que él no tenía ninguna duda que iba a terminar detenido con justificaciones o argumentos, la verdad, digamos, con una falta de empatía total, porque del otro lado tenés primero familiares que muchos de ellos están recién ahora conectando que la muerte de su ser querido está en relación con toda esta mega causa. En segundo lugar, el tema de las presiones que ejercen los laboratorios, porque también tienen su pata política y entonces ejercen su propio lobby, y también por eso muchos medios de comunicación la dejaron pasar, no se ocuparon del tema, hasta que me parece que en ese sentido el Congreso ejerció una buena presión porque lo trajo, dijo, esto es muy serio, hay casi, como decías vos, casi 100 víctimas y no se sabe si hay más, porque también muchas personas que ya fueron cremadas, o hay que ver si se inhuman los restos y se los contrasta con estas pruebas. Todo empezó con 9 casos en un hospital de La Plata, entonces por eso también parte de la responsabilidad es por acá, con 9 muertes, a nadie le llamó la atención. Ahí explican que creyeron que todas esas muertes tenían que ver con la neumonía, pero en realidad después, el otro día lo explicaba perfecto un perito criminalístico que es extraordinario, entonces explicaba perfecto cómo se hacía el rastreo sobre los cuerpos para ver si efectivamente todas esas muertes estaban conectadas. Y efectivamente el fentanilo es un opioide. Igual hay como una confusión porque, como decías vos también, ¿vieron estas imágenes que circulan de los zombies? Estos que son estas personas en Estados Unidos que están como pasadas con el tema del fentanilo, que son adictas al fentanilo, pero digamos, no es lo que pasó, no es que gente que estaba con consumo problemático. Legal, que se utilizan para cirugías. Aprobadas por un laboratorio. Exacto, en este caso 2, ¿no? Sí, 2. La sigla HBL Pharma creo que es, y la otra Ramallo. Sí. Son 2 laboratorios, me estoy acordando de memoria. Ramallo me acuerdo perfecto y el otro era una sigla Pharma, no me acuerdo si lo estoy diciendo bien. HLB, me confundí en la patente por una letra. Y ¿cómo es? Y entonces decían que sí, que es de uso hospitalario, que es como un anestésico que se suele dar para calmar casos de dolores muy severos, o como ese cuando te dan como un sedativo para anestesiarte. Exacto. Entonces, también eso causó mucho temor para todas las personas que se tenían que someter a X tratamiento quirúrgico y no sabían qué fentanilo, si les iban a suministrar fentanilo, cuál y demás. Bueno, ese sería como el tema en relación que toca de cerca o pega de cerca en lo que van a trabajar en esta comisión. Exactamente.
esta se reúne a las 4 de la tarde. Insisto, para mí el Congreso ahí tuvo un rol importante porque volvió como a traer fuertemente el tema en agenda. Sí, efectivamente. De vuelta, es un tema que acá tiene dos sectores incómodos. Tiene incómodo un sector del peronismo por las fotos y los vínculos que apareció por parte de unos empresarios con algunos sectores del peronismo. Y por otro lado, por parte del gobierno, de nuevo, por la responsabilidad de la AMAT y el proceso de regulación, por un lado, que era el que tendría que haberse encargado de revisar esta droga, y por el otro lado, con el ministro de Salud, Mario Lugones, que ya se presentó la semana pasada, creo que fue un pedido de informes para que diera algunos detalles sobre qué es lo que había pasado, en un contexto, en un año electoral, nuevamente, con una discusión sobre cómo lidiar con el tema. Si bien es amplio lo que se va a discutir hoy a las 4 de la tarde y de vuelta se habla del mercado ilegal, no tengan ninguna duda que nuevamente el caso del fentanilo adulterado vaya a ser un eje, porque es uno de los escándalos en materia sanitaria más grandes de los últimos años. Es muy serio porque cuando hablábamos también, qué sé yo, en su momento de las vacunas y las personas se preguntaban qué tenían esas vacunas y dónde estaban esas patentes y qué nos estaban suministrando, también nos hacemos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿somos sujetos de derecho? Sí somos sujetos de derecho, pero cuando estamos en manos de un médico o de un organismo de salud, ¿cuánto sabemos sobre lo que pasa con nosotros? Sí, y también la consecuencia más clara que tiene que ver con las víctimas producto de esta contaminación del fentanilo, pero después las consecuencias que puede tener a nivel social de personas que no van a hacerse intervenciones quirúrgicas o estudios porque tienen miedo, no es cierto, de que les llegue un caso de un fentanilo una contaminado. Partida de fentanilo contaminado. Sí. Yo tengo el recuerdo que cuando había pasado, ¿se acuerdan lo de Pérez Volpi? Que hubo también, reiteró, en que muchas personas no quisieran hacerse esa intervención quirúrgica por miedo a que les terminaran muriéndose. Hay una intervención que suele ser bastante rutinaria, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tienen esos coletazos sociales de la gente tiene miedo y a veces no se hacen los estudios o no se hace los tratamientos médicos que tienen que hacerse por miedo a morirse. Es que seguro, porque el caso del fentanilo, como dicen, o sea, la gran mayoría de los médicos, o sea, está recontraextendido el uso. El tema no es el fentanilo, el tema es, bueno, que los se controles. Contaminó, claro, los controles que se realizaron con laboratorios que ya venían siendo observados también. Entonces, bueno, ya había acá ciertas irregularidades que una vez más se pasó. A ver, cuando hay una tragedia, o sea, 100 muertes es una tragedia, es la concatenación de eventos que, digamos, se encadenan de forma tal de generar esa tragedia. Ninguna tragedia ocurre, digamos, porque Dios lo quiso así. O sea, es una serie de cosas que se pasaron por alto, como una tragedia aérea, una tragedia de trenes, lo que sea. Ceci, vos trajiste un tema. Sí, uno de los temas que vamos a a escuchar el debate en la sesión del día de mañana a partir de las 12 del mediodía, que tiene que ver con la Comisión Investigadora Libra. La sesión especial está convocada a las 12 del mediodía y este nuevo dictamen para la Comisión Investigadora tiene que ver con un emplazamiento que se hizo en la sesión anterior. Esto fue a un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y poderes, peticiones y reglamento, y ahí se hizo un cambio a la resolución de cómo debería conformarse la Comisión Investigadora Libra, que recordemos, desde su conformación, cuando se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, ya hace varios meses, creo que abril, mayo más o menos, estamos hablando, justamente por cómo estaba redactada la resolución, generó una situación de empate, ¿no? Porque la integración era a partir de interbloques. Entonces, bueno, eso genera una situación de empate. No se pudieron votar autoridades y hubo mucha dificultad para que investigue, ¿no? Hubo reuniones informativas con invitados, pero lo que busca este dictamen que se tiene que aprobar el día de mañana en la Cámara de Diputados en el recinto es darle una, digamos, que pueda funcionar efectivamente cambiando cómo es la conformación. Entonces vamos a ver cuáles son los 4 cambios que propone. Esto más a modo de introducción para
un poco dar el contexto de lo que estamos hablando. Hay un artículo que es el 4, que es sobre las autoridades. Este es el punto más importante, que es lo que puede destrabar todo. Dice, en caso de empate, que es lo que sucede hoy en día, quien va a presidir la comisión es el diputado que proponga los bloques que representan la mayor cantidad de voluntades, ¿sí? Esto le permitiría justamente a quienes impulsan la investigación que puedan hacerse una mayoría en la comisión, ¿sí? Esto resolvería de alguna manera el empate que vemos actualmente. Vamos a la siguiente placa para ver el segundo de los cambios, que tiene que ver con el quórum. Lo que se propone es que se rija por lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados y que en caso de empate en las votaciones sea justamente el presidente o presidenta de la comisión quienes definan sobre la situación. Es decir, permite que la comisión después de la media hora reglamentaria pueda funcionar igual, aunque la boicotee el oficialismo, y por otro lado clarificar que cualquier empate sí se define con el voto o la firma de la presidencia. Esto, por ejemplo, para pedir, no sé, obligar a determinada persona a comparecer frente a la comisión o pedir cierta información a la justicia. También, bueno, todas estas cuestiones es parte de lo que debería definir una comisión investigadora. Vamos al siguiente artículo que se cambia, que es sobre el plazo. Esto es muy importante porque había generado un debate. Inicialmente, la resolución que creó la comisión investigadora le daba 3 meses para investigar, funcionar, y una vez pasado ese plazo generaba un informe. Bueno, ese plazo para, por ejemplo, la Libertad Avanza ya se había cumplido porque lo contaban a partir desde las primeras reuniones. Entonces, lo que hace este cambio en la resolución es decir, no, vamos a funcionar hasta el 10 de noviembre del 2025 y a partir de ahí va a haber 10 días para elevar el informe final de lo que haya resultado la investigación que se desarrolle. Así que esto haría que hasta incluso post-elecciones Eso, ¿cuándo va a caer ese siga tiempo? funcionando. Implica toda la campaña electoral, Toda. en el caso de que el día de mañana se lo va a aprobar, con invitados y con este tratamiento en agenda sistemática. Muy parecido, no sé si te has acordado, Jessy, cuando fue el juicio político de los jueces de la Corte Suprema, que se extendió durante... Este caso va a ser más breve, pero bueno, es mantener agenda el tema. Claro, sí, eso es lo que busca de alguna manera. Bueno, por supuesto que los bloques que impulsan la investigación también dicen, bueno, queremos saber qué es lo que ocurrió verdaderamente, ¿no? Ahora, hubo tantos obstáculos para que funcione durante estos meses que ahora dicen, bueno, necesitamos el tiempo para poder investigar, saber cuáles son las responsabilidades, poder llamar testigos, poder hacer distintas preguntas, averiguaciones. Hay un juicio que se está llevando adelante en Estados Unidos también, que quien más viene siguiendo este tema en Estados Unidos es el diputado Agos Carreño, de Encuentro Federal, que bueno, viene siguiendo todas las audiencias y digamos, dice que tanto los acusados como quienes están acusando están coincidiendo, digamos, en algunos nombres y responsabilidades de los que son funcionarios del Poder Ejecutivo. Este es el último cambio que tiene la resolución, que es que agrega un artículo. Esto para evitar cualquier traba, que es que desde que se apruebe este cambio de resolución en el recinto, la presidencia de la Cámara va a tener 48 horas para convocar a la comisión y que dentro de los 5 días hábiles siguientes se tiene que reunir la comisión. Esto para evitar decir, bueno, convocamos porque como no hay autoridades de la comisión, bueno, no se sabe muy bien quién tiene que convocar. Bueno, la presidencia de la Cámara va a tener este plazo concreto para que pueda funcionar. Como para hacerse cargo del tema. Sí, o sea que la semana que viene, si se aprueba esto mañana, la semana que viene podría ya haber una nueva reunión de la comisión investigadora. Hasta ahora hubo, digamos, para mí lo más importante, que es que vinieron especialistas a hablar en general, ¿no? De qué son las bitcoins, si se regulan, si no se regulan, de cuál es justamente el valor que tiene la bitcoin como una moneda distinta al resto de las monedas, que obviamente se regula sola, entonces también inexorablemente eso conlleva a la especulación, a que es un poco, yo lo voy a usar igual como lo usa el presidente, es un poco como una timba. El problema con eso es que ahí donde la regulás deja de tener el valor por el cual nació, porque es como la moneda, digamos, dicen incluso los especialistas en Bitcoin, es como la moneda libertaria
por excelencia, porque no tiene regulación alguna, de ningún tipo. No hay Banco Central, básicamente, que regule el funcionamiento de esa moneda. El punto es si se recomendó o no se recomendó inoportunamente una operación con esa moneda cuando no se debía recomendar, porque, Sí. porque venía floja de papeles. Hay dos ejes. Por un lado, lo que es el argumento del gobierno nacional, que es que Javier Milei, cuando difunde esta moneda, no lo hace como el presidente de la nación, sino como un particular, y que en todo caso difundió un proyecto que tenía adosado esta criptomoneda, y las personas, el mundillo al cual invierten este tipo de criptomonedas es un mundillo hiperespecializado, muy chiquito, que saben que a veces invierten y a veces sale bien o sale mal, que no fue una estafa. Después, en paralelo, vos tenés la discusión y qué es lo que está investigando la justicia, es si hubo un intercambio de dinero o qué fue lo que motivó que tomó la decisión de difundir esta criptomoneda. Eso es lo que se está investigando la justicia. Ahora, Y si hubo información privilegiada, digamos, que Exactamente. recibieron algunos que tenían la información con antelación para poder hacer toda la Hoy operatoria. a la mañana escuché, justo enganché en la radio, una partecita de una nota que le estaban haciendo al juez que interpreta qué es lo que pasó con el tuit fijado con el tema Ian Moche, Sí. concretamente con la foto del nene, qué significa retuitear, qué no significa retuitear. Entonces, ahí él explicaba algo que va a ir muy en el sentido de lo que un poco explicó el propio presidente de la Nación en este caso. Que es, si querés, el borde entre lo público y lo privado cuando sos nada más ni nada menos que el presidente de la Nación. Ahí lo que decía, este magistrado en particular decía, retuitear no es suscribir, o sea, y hay jurisprudencia sobre esto, no es suscribir a todo lo que se pone en un tuit original. Yo reposteo o retuiteo, igual dijo, repostear y retuitear es distinto, era como muy específico. Pero si yo retuiteo un tuit de María, no significa necesariamente que yo esté suscribiendo a todo lo que ella tuiteó. Esa es como una primera cuestión. Y que sí, porque yo puedo poner y lo puedo hacer para señalar en un sentido o en otro, o después agrego, después quito, no sé qué. Entonces, no hay como una responsabilidad solidaria entre lo que vos haces y lo que yo repito, si es que vale para este caso, que igual lo comparaban, porque el presidente usa su red privada y lo que se cuestiona es, bueno, ¿cuándo es privado lo que es de un presidente de la nación? que es presidente de la Nación 24/7. Por eso fue en el fallo de la justicia, dice que es presidente 24/7, pero cuando se pronuncia en sus redes sociales, a veces lo hace como un ciudadano común. Claro, bueno, y es propio de esta época y me parece que es interesante para dar el debate sobre estas cosas, ¿no? Como que no hay una verdad revelada sobre esto. Bueno, chicas, nos vamos nosotras. Nos vemos mañana. Ya llega Mauricio, ya se quedan con él, con todo el equipo, con todos los detalles y el resto de las comisiones que están previstas para hoy. Nos vemos en estos días. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.